Buenas tardes amigos para todos, bienvenidos de nuevo para este análisis post mercado del SP500 para el día martes 18 de agosto del año 2020. En esta ocasión vamos a realizar la revisión del mercado bajo el análisis o bajo la perspectiva de los ciclos del precio. Como siempre, entonces empezamos nuestro gráfico de 4 horas en el que venimos en esta clara tendencia alcista. Estamos en zona de indecisión de 61.8, es decir, entre esta zona de 61.8 y zona de parte alta para ciclo color rojo, el ciclo más grande que tenemos en nuestro mapa. Es importante también tener en cuenta que solo desde que se activó este punto de control podemos buscar posibilidades de trabajo a partir de acá, de este punto de control azul, que tal vez no se ve muy bien ahí, pero en este gráfico ya de una hora bajándonos de marco temporal se ve mejor. Estamos trabajando de hecho esa zona de parte alta de ciclo azul, ciclo que parte desde este punto de control, y tenemos varias marcas en el gráfico que ya las voy a detallar. En principio tenemos esta zona que es zona objetivo para que el precio llegue, haciendo pues máximos históricos que lo hemos venido diciendo últimamente. Tenemos este nivel de 38.2 que es un nivel de activación de ciclo partiendo desde este punto de control de color azul, y también nos habilitaría para la muerte de esta zona de parte alta del ciclo azul. Es decir, esta zona va a tener influencia hasta que el precio llegue a tocar esta zona de 38.2 o hasta que el precio se meta de lleno ya a trabajar la parte alta del ciclo rojo, es decir, máximos históricos. También tenemos este otro 38 en color verde, en color de alerta, que si el precio lo toca empezaríamos a trabajar un nuevo ciclo partiendo desde este punto de control. Y ya pues bajándonos de marco temporal tenemos ya los diferentes ciclos que estamos trabajando. Ciclo marrón que parte desde acá con su 38 respectivo y su zona de 61.8. Tenemos un punto de control que por estar tan cerca a ese ciclo marrón no tiene zonas activas, pero sigue siendo un punto importante que sigue vivo. Y este punto de color amarillo es un punto de origen que también es punto de control para el movimiento, tiene su respectivo 38.2 y su zona de 61.8. Entonces, con eso en mente ya tenemos todas las marcas del gráfico. También tenemos aquí un par de niveles de referencia, no son niveles objetivos sino niveles de referencia, que los tenemos para activación de puntos de control. Es decir, este punto de acá por el momento es punto de origen pero no es punto de control. Si nosotros medimos con nuestro FIBO, vemos que este nivel todavía no, o el precio todavía no ha tocado ese 30% que le pedimos después del inicio del impulso pues del fractal. Entonces realmente tenemos este nivel aquí de referencia para que cuando el precio lo toque automáticamente mueren todos los puntos de control y puntos de origen que estén dentro del retroceso, dentro de ese retroceso del fractal, y también de ahí hacia atrás los puntos de control de menor tamaño. Asimismo tenemos punto de referencia para este punto de control de acá, el que tenemos en color blanco. Cuando el precio alcance el 130%, midiendo desde acá, tendremos activación de este punto de control y automáticamente mueren este punto amarillo, este punto blanco y este punto verde que tenemos acá. Entonces ya con eso en mente, la sesión americana abrirá donde está la flecha de color blanco. Ya tendríamos entonces que buscar patrón de trabajo en esta zona de color azul. Esta zona nos exigía o nos pedía el mapa más bien búsqueda de patrón en un marco temporal de 15 minutos. Si vamos a revisar, observamos que el precio en principio nos deja lo que es una pauta número 1, nos la deja en este nivel de acá, pauta número 1, y habíamos quedado en que el precio empezó a hacer su pauta número 2, así había quedado el día de ayer. Entonces lo que hacemos es medir esa pauta número 2 y vemos que el precio nos da unos niveles de engaño que, si bien no son proporcionales, el precio viene en la sesión asiática y europea y respeta de muy buena manera, casi que al toque, ese nivel 161.8
y se genera un impulso bajista. Una vez se genera ese impulso bajista, ya tendremos que ir desde la máxima dilatación del precio, desde ahí con nuestro FIBO ya de seguimiento, hacer pues como la trazabilidad de lo que el precio venía desarrollando. Entonces, como siempre, tendríamos presente nuestra zona de 61.8, zona de seguimiento, y estaríamos atentos a que el patrón se anule cuando el precio alcance de nuevo estos niveles superiores o ese inicio pues del movimiento. Como el precio llega a estos niveles, entonces se anula el patrón de primer engaño y ya tendríamos o tenemos en estos momentos una alta probabilidad de que el precio llegue a estos niveles de 161.8, es decir, de que el precio ya de lleno se meta a trabajar parte alta del ciclo rojo. Sin embargo, pues seguimos trabajando el precio no lo va a hacer en línea recta ese movimiento, sino que él va a hacer sus respectivas dilataciones. Entonces tenemos que estar atentos también, porque sabemos que cuando tenemos una situación de estas en las que un FIBO de seguimiento falla, tenemos que estar atentos a la llegada al 161.8 o el rompimiento por debajo del 30%. Lo que se dé primero, en este caso se dio ese rompimiento por debajo del 30%, mientras que el precio en estos niveles no alcanzó a llegar a la zona de engaños, es decir, tenemos una activación de un patrón de doble techo con impulso. Entonces, como tenemos un doble techo con impulso, lo que tenemos que hacer es irnos a la máxima dilatación del doble techo, que es este punto que tenemos acá, este punto color blanco, y medir con nuestro FIBO el recorrido del precio, esperando ese retroceso a 61.8 para una incorporación en corto. En este caso vemos que la fuerza alcista es muy evidente, ya estamos muy cerca de los objetivos macro, que son estos de acá, y ese movimiento en corto tal vez que pediría el precio en esta zona de 61.8 no era muy recomendable, porque primero por el contexto, y segundo debido a que si ya lo analizamos más en detalle, vemos que esta caída es un movimiento inductivo a las ventas que hace el institucional para que el público venda, y se genere esa contrapartida que necesita para digamos abrir sus posiciones en largo. Entonces la confirmación de esa hipótesis es que el precio efectivamente viene y también nos anula ese doble techo, puesto que llega al origen del patrón que habíamos planteado. Una vez más, como falla ese seguimiento, entonces lo que tenemos que pensar es con muy alta probabilidad que el precio va a llegar a este 161.8, a esos engaños, y cada vez más nos vamos acercando a los niveles objetivos. Entonces ese es como el análisis pues de lo que sucedió, digamos viendo el mapa desde una distancia más alejada. Si vamos un poco más al detalle, vemos que el precio nos planteaba este punto de control de color verde, que fue importante el día de hoy, ya que es un punto donde el institucional lo usó para hacer lo que fue la barrida de stops. Esa barrida de stops se generó por detrás de este punto de control, trabajando esta zona de 61.8 del ciclo amarillo que partía desde este punto de control de acá, este que tenemos acá. Entonces era un ciclo bastante importante. Ya pues lo que hizo el institucional, como les decía, fue venir a barrer stops, generar con este movimiento de caída, con este movimiento bajista, esa contrapartida o esa inducción a las ventas por parte del público. El público empieza a vender y el institucional ya en esta parte lo que hace es comprar para generar el movimiento potente al alza, que se ve muy claro pues ahí la respuesta. Entonces ese fue el análisis, muchachos. Lo que estamos esperando ya es que termine de fallar esta zona de color azul y que el precio se meta de lleno ya en esta zona roja, para empezar a trabajar ya lo que sería pues esa parte alta. Igualmente todavía seguimos dentro de este retroceso grande y el precio no lo va a hacer digamos en línea recta, él va a hacer las dilataciones que tenga que hacer, y ya estaremos atentos pues a reaccionar según lo que el precio nos vaya marcando. Yo el día de hoy tomo un par de entradas, realmente fue una, pero tuve un problema técnico pues con el computador y se me convirtió en 2 entradas, pero bueno, esas son cosas que pasan y es cuestión de poner un poco más de atención. La entrada que traté de tomar fue en esta zona de color verde, que es una zona de parte baja de este ciclo que parte de este punto de control. Vamos a acercarnos un poco más al precio para mostrarles la entrada.
Entonces voy a mostrar aquí la operativa. Entonces aquí se ve que fueron dos entradas seguidas, realmente pues fue una sola. El precio viene y me activa esta zona de parte baja automáticamente. Yo lo que miro cuando el precio me activa la zona es, primero, dónde se me va a anular la zona. Por eso está esta línea negra ahí. Esa zona, por ser una zona de parte baja, se me va a anular en el 38.2 de la evolución. Es decir, el precio o el impulso que teníamos hasta el momento era, o el impulso pues de la evolución era desde este origen hasta acá. Y el 38.2 era acá, como lo vemos, donde está la línea negra. Si el precio llegase a tocar ese nivel, la zona automáticamente quedaría muerta y nosotros quedaríamos con el fibo de seguimiento de este movimiento generado. Entonces digamos que esa situación no se dio. Como no se dio esa situación, entonces yo lo que hago es venir con este fibo de seguimiento, trazándolo pues hasta el máximo que me deja el precio, y esperarlo en esta zona de 61.8. Esta zona de 61.8 que tenemos acá es una zona que el precio me deja y yo intento tomar ahí tratando de anticipar lo que era un movimiento de entrada profunda en zona. Si yo trabajaba esta zona o era la zona que estaba trabajando, esa zona color verde, veía pues ya obviamente que los niveles de engaño estaban por fuera de zona. Entonces si esta zona iba a funcionar bien, me refiero a la verde, entonces el precio debería reaccionar desde estos niveles de 61.8, porque ya digamos si se rompía o venía aquí al origen del movimiento, entonces ya lo más probable es que se fuera a trabajar la parte amarilla, la zona amarilla, que es lo que finalmente hizo el precio. Entonces digamos esa fue la explicación de este primer intento. Como les digo, pues ahí se me apagó el computador y cuando lo enciendo veo que no tengo posiciones abiertas y de nuevo entonces entro. Pero ya cuando esta posición ya digamos el precio falla, me aparecen los dos stops obviamente. Entonces ya digamos que son cosas que pasan. También es importante comentar que a pesar de que fue un intento válido, había que tener un poco más de malicia, pues como se dice, para la lectura del precio, porque recién aquí el movimiento del precio lo que me mostraba era una barrera de stops muy pequeña. Esa es una distancia que comprende un punto, ni siquiera un punto, son como 3 ticks. Entonces no es suficiente esta distancia para barrer los stops que habían generado los institucionales con esta caída tan fuerte. Entonces aquí lo que se tendría que esperar es que se rompiera con más potencia el punto de control para poder generar ese movimiento alcista, y el indicio que teníamos era precisamente este fibo de seguimiento. Si este fibo nos estaba diciendo que el precio podría venir al 161.8 y como consecuencia del fallo de esta zona verde, entonces lo que tendríamos que haber hecho es esperar a que el precio viniera a trabajar ese 161.8. De hecho lo hizo de muy buena manera. El precio viene, se pasa del 161.8, pero recuerden que cuando se pasa lo que le exigimos es que nos deje al menos un recogimiento importante, una vela de intención alcista, y es lo que hizo en esta situación el precio. Entonces la entrada fue muy cantada. Digamos que aquí yo, porque ya tenía ese par de stops encima, no lo vi pues muy claro en su momento, pero ya después haciendo el análisis fue que me di cuenta de que las cuestiones o el precio dio toda la intención para entrar. Listo muchachos, entonces ese fue todo el análisis del día de hoy. Ya saben que estamos esperando a que el precio termine de fallar esta zona azul y nos haga los nuevos máximos históricos, pero ya veremos si lo pretende hacer o si definitivamente va a dilatar más esta zona, o si se va a ir directamente o ya vendría a trabajar pues un poco más abajo en otras zonas de trabajo. Listo muchachos, entonces eso es todo por el día de hoy. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram, donde estaremos montando o estamos montando diariamente las operativas que vayamos teniendo, dependiendo pues de si el mercado se presta para hacer una entrada o no. Listo, entonces quedamos atentos muchachos a sus comentarios. Que estén muy bien, hasta luego.